Muy bien, vamos a abrir la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y vamos a orar. Señor Jesús, gracias de todo corazón por los niños que te recibieron a ti como Señor y Salvador en este campamento. Gracias por el trabajo que han hecho nuestros hermanos, Señor, con tantos niños que hubo, Señor. Te pido que les bendigas todo el esfuerzo y les proveas y les sustentes y les des también descanso, Señor. Oramos por los niños para que los niños sean aquellos que cojan el testigo y sigan predicando el evangelio también a su generación. Y gracias por los hermanos que se han bautizado ayer. Señor, que ha sido un día tan bonito, Señor. Te pido que los bendigas y que hoy la palabra que sea predicada, Señor, que hoy la palabra que salga de tu corazón, fluya a través de mí, Señor, y sea tu Santo Espíritu quien siembre esta semilla en tierra bien preparada para recibirla. Somos buena tierra, Señor, y la recibimos con gozo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como sabéis, siempre predico el día que hay bautismos a los que se bautizan. El resto os podéis ir. Así que para los 3 que estabais aquí, los 9 que vendrán en la segunda reunión. Bueno, es una broma, porque cuando realmente os bautizáis, el bautismo es el símbolo de que has entrado en un nuevo reino, ¿verdad? Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entras en una nueva dimensión, en nuevo sistema, vivías conforme a los patrones de este mundo, al sistema de este mundo, pero ahora entras en un reino nuevo que tiene unas nuevas leyes y que tiene unas nuevas formas de hacer y de entender. Y yo quiero que comprendáis lo siguiente. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, hay un versículo muy conocido para todos los que ya llevamos un poquito de tiempo en los caminos del Señor. Y dice así Dios, le está hablando al rey Salomón. Y le dice Dios a Salomón en una conversación en la cual está haciendo un pacto con él. Y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hay un entonces. Y tú necesitas en esta mañana un entonces. Y fíjate, porque dice Dios, entonces, si sucede esto, si esto que os estoy diciendo lo hacéis y sucede, entonces yo voy a hacer algo. Tenemos que aprender a provocar a Dios para que Dios haga algo en tu vida. Y tienes que aprender a provocar a Dios para que Dios haga algo. Por eso dice, entonces, y cuando Dios dice ese entonces, dice, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, Dios dice, si tú haces estas 4, en realidad 3 cosas, humillarte, orar buscando mi rostro y convertirte de tus malos caminos, entonces yo haré estas otras 3 cosas. Es que voy a escucharte desde los cielos. No solo voy a escucharte desde los cielos, sino que voy a perdonar tus pecados. Oye, que Dios ya te escuche, eso es algo increíble. Pero no solo Dios te escucha, sino que dice, mira, voy a perdonar tus pecados. Es decir, el poder de tu pasado va a quedar quebrado. El poder que tiene el pecado, lo que hiciste en el pasado, eso queda quebrado completamente. El pecado no va a tener más poder sobre ti. Lo perdono, perdonado el pecado. Y dice, y sanaré su tierra. Así que Dios me escuche ya es increíble, ya es bueno. Que Dios me perdone, magnífico, mejor. Pero dice, sanaré su tierra. ¿Por qué dice sanaré su tierra? Porque la tierra estaba maldita. Desde los tiempos de Génesis de Adán, cuando Adán y Eva pecan, no es solo un asunto de pecado que le afecte a él personalmente. Lo que está la palabra de Dios, cuando está hablando Dios con Adán en Génesis 3:17, dice, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, la tierra
queda maldecida por causa del hombre, la tierra queda quebrada, queda enferma, queda en una situación tan mala que la promesa de Dios es que Dios la va a sanar. Por eso, todo lo que viene después del pecado de Adán, de la caída de Adán y todo lo que Adán hizo, es un sistema absolutamente limitante, diseñado para que en este sistema del mundo, los Adanes, las personas que están alejadas de Dios, apartadas de Dios, tengan que sacar el fruto de la tierra con el sudor de su frente. Es decir, una de las maldiciones que hay de aquellos que están apartados de Dios, que no están con Dios, no solo es que se rompe una relación con Dios, se rompe una relación de bendición con la tierra. Trabajas y dice la Biblia que solo te va a dar espinos, cardos, abrojos te va a producir. Espinos y cardos te producirán. Es decir, hay una ruptura en la bendición con relación a la tierra, porque estás alejado de Dios. Por eso Dios le dice a Salomón, si tú haces estas cosas, entonces es lo que tú estás esperando que suceda en tu vida. Porque hay un entonces, unos tienen un entonces que dicen, si Dios me sanara, si Dios me proveyera, si Dios me diera una nueva vida, si Dios me pudiera hacer. Y hay gente que siguen trabajando y trabajan y no ves el fruto. Como que no acabas de ver el fruto de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, de tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque el pecado trajo un limitante, un límite. Y de ahí tanta desesperación de tanta gente que a pesar de tanto esfuerzo no acaba de ver las cosas. Antes de la caída en el huerto podían sembrar y cosechar de todo y podían comer de todo. Puedes comer de todo, le dijo el Señor a Adán y Eva. Podéis comer de todo, menos de esto. De esto no, pero de todo. Es decir, tenía acceso a todo, igual que nosotros. Tenemos acceso a tantas cosas. Es increíble lo que Dios nos dio. Son muchas cosas de las que puedes disfrutar y tener. Sin embargo, hay gente, oye, que es increíble, que se le da por querer disfrutar de lo único que Dios le dice que no lo haga. De ahí que los mandamientos no son limitantes. En realidad los mandamientos cuando te dice, mira, puedes tener una familia feliz, puedes disfrutar de tu familia, puedes tener a tus hijos, puedes tener lo que quieras, solo que no vayas con la mujer de tu prójimo. Dice, ¿cómo? ¿La mujer de mi prójimo? ¿Dónde está? Acá ya voy. Dice, tienes todas las mujeres del mundo. No, pues tiene que ir a la del prójimo. Puedes disfrutar de la vida como que, mira, ayer pasamos un día precioso. No nos emborrachamos, no nos drogamos, no necesitamos ningún rollo de esos para disfrutar de la vida. Pero hay gente que tiene el don de querer disfrutar, pero exclusivamente de aquello que está prohibido, sin darse cuenta que lo que está prohibido le va a hacer un daño terrible. Entra, lo disfruta y luego pierde su familia, pierde su salud, pierde. Si has nacido de nuevo y te has bautizado y te conviertes en un discípulo, ya no necesitas operar como operan los hijos de las tinieblas. No necesitas andar como andan los hijos de las tinieblas. Hay algo, y dices tú, sí, pero no sé cómo salir de ahí, porque hay un entonces. Hay algo que tú tienes que hacer para que pase, ocurra algo, que Dios se manifieste y venga ese milagro que tú necesitas. Por eso, no trates de sanar la tierra tú. No trates de sanar la tierra desde el sistema operativo de este mundo, del mundo caído, porque desde el mundo caído tratan de sanar el trabajo, tratan de sanar las relaciones matrimoniales, tratan de sanar su vida personal, ser liberado de una adicción, desde el sistema del mundo. No, la tierra la va a sanar Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la tierra. Él es el que la creó. Por eso dice Dios, si tan solo te humillas, si tan solo me buscas el rostro orando, si tan solo te conviertes de tus malos de caminos, yo voy a sanar lo que tú necesitas que yo sane. Yo voy a sanar aquello que tú necesitas sanar. Yo voy a sanar tu tierra, yo voy a sanar tu familia, yo voy a sanar aquello
que se destruyó por causa del pecado que antes cometiste. Él puede sanar la tierra porque es el creador de la tierra. Él puede sanar una familia porque es el creador de una familia. Él puede sanar un cuerpo porque es el creador de un cuerpo. Quiero ponerte dos ejemplos para que entiendas esto de vivir conforme a un sistema u otro. Porque te convertiste, te bautizaste ayer y hoy estás en una nueva dimensión, en un nuevo reino. Aunque no lo creas, estás en un nuevo reino. Por eso dice el texto: yo oiré desde los cielos, verso 14. El 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Que estaban santificando el templo, la casa de Dios, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Es decir, Dios oye desde los cielos, pero está atento, dice, a la oración que su pueblo hace en la casa de Dios. Y uno dice, bueno, pero da igual, Dios oye igual si voy por el campo caminando, si voy en el coche, Dios me oye. Sí, Dios te oye igual. Pero dice el texto que Él está atento cuando su pueblo se reúne en su casa a orar. No es lo mismo que Dios oiga en todas partes a que Dios oiga cuando su pueblo se reúne. ¿Por qué dice que estaba atento en la casa? Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que hacéis en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, el templo, para que en ella esté mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Sabemos que Dios no habita en casas humanas, porque Dios no cabe en un templo. No está hablando de eso. El templo lo había construido el pueblo con mucho amor y con mucha fe, con mucho esfuerzo. Había puesto mucho esfuerzo económico para construir ese templo y lo habían hecho con fe. Es decir, que el pueblo construye algo con fe, con tanta fe, que Dios bendice aquello que se construye con fe, aquello que se edifica con fe. Dios tiene una atención especial cuando el pueblo se reúne. No es lo mismo que yo esté orando a solas en casa, no es lo mismo a que yo me reúna con mis hermanos en mi grupo pequeño y esté con ellos. No es lo mismo. No es lo mismo que yo esté batallando a solas en casa a que venga a una reunión de intercesión a batallar con mis hermanos. No es lo mismo. Dios me escucha en los cielos, en cualquier sitio, pero su voz, su oído está atento cuando hay hermanos que se reúnen. No es lo mismo que yo adore a Dios cantando solo en casa a que me reúna con mis hermanos un domingo y adore a Dios todos juntos. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque este lugar que estamos pisando también se construyó con esfuerzo y con fe. Y Dios visita los lugares donde está la fe. Dios tiene una atención especial a esos lugares donde se edificaron con fe. Por eso dice: estará atento a este lugar. Mi nombre está en este lugar. Por eso cuando nos reunimos en un retiro, cuando nos reunimos hermanos a veces de toda España, o nos reunimos en la iglesia los domingos, o hacemos una reunión especial que hacéis de mujeres el primer martes de cada mes, todas esas cosas no es lo mismo. No es lo mismo decir, el martes se celebra, no voy. ¿Cómo no vas? No, porque me vino el fontanero. Tío, pon el fontanero el miércoles. ¿Por qué tiene que venir el fontanero el martes a la hora de la reunión? ¿O es que tu vida espiritual la dicta un fontanero? A mí esas cosas me enfadan. De verdad que me enoja. Pero no me enoja porque la gente falte o no falte, que yo también falto cuando no puedo. Lo que me enoja es la falta de entendimiento, porque siguen operando en el sistema del mundo, queriendo que Dios haga un entonces, pero sin embargo no hay una conversión de su mal camino. Y mal camino no solo es pecado. La conversión del mal camino es la forma que tenías de hacer antes las cosas. Sigues operando en el sistema del mundo
y no logras entrar en cómo se hacen las cosas en el reino de Dios. Jesús, enseñando sobre la oración, dijo así en Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y después les cuenta una historia, una parábola de una mujer viuda que necesitaba que un juez, que era injusto, que no tenía ni a Dios ni a los hombres, un hombre que no hacía justicia, es más, por el contexto, estaba esperando como que algún soborno, ¿no? Sí, por el tiempo que estaba esperando, si la mujer le daba algo, pero la mujer insistía, hazme justicia. Dice que finalmente este juez, harto, dice, bueno, esta mujer no me deja en paz, así que le voy a hacer justicia. Y dice Jesús que, dice, ¿acaso, verso 7, bueno, y dijo el Señor, verso 6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ella se acerca a pedirle al juez, pero no usa el sistema de este mundo, sino que usa el sistema que Jesús nos recomienda que nosotros debemos de usar. La manera que se usa en el reino de Dios. En el reino de este mundo nosotros queremos provocar un entonces, ese entonces que queremos que se provoque, es decir, que el juez me solucione los problemas y nos preguntamos, oye, a ver si conocemos a alguien que conozca al juez, a ver si sabemos de alguien, ay, mira, vamos a contratar un buen abogado, vamos, es decir, en el sistema de este mundo, ¿verdad? Ese juez injusto, es decir, hay que acercarse a él o a través de una comisión que le das, pues le das un dinerito o lo que fuese. Sin embargo, Jesús dice que no, que en el sistema, en la forma de operar para provocar un entonces, es decir, para provocar aquello que tú estás buscando que Dios haga, lo que tienes que hacer es ser perseverante en aquello que es la oración. ¿Por qué dice que hay que orar? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, verso 7, que claman a Él día y noche? Día y noche. Pero tú andas buscando a un conocido, buscando a ver con quién puede conocer al juez. Ya me entendéis el ejemplo, ¿verdad? ¿Con quién puedo hablar? Cuando puedes hablar con el rey, puedes hablar con Dios, y tú buscando con quién hablar, cuando puedes hablar con Él. Día y noche. Dice, ¿no hará justicia con quien ora día y noche? Es decir, una oración perseverante. Ah, no, pero yo pensando, a ver con quién puedo hablar. Dice, pero ora a Dios. Ora al Padre. Tienes el trono de gracia abierto. El favor inmerecido de Dios, dice, acercándonos oportunamente a encontrar el socorro, a encontrar el entonces al lado de Dios. Dice, pronto les hará justicia. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Se tardará en responderle? No. ¿Se tardará en responder Dios? Dice aquí, no. No hay nada imposible para Dios. Al que cree todo es posible. Si clamas día y noche, Dios no tardará su respuesta. El que está tardando en clamar eres tú. Te quejas de que Dios se tarda. Y el que se está tardando en clamar eres tú. No es Dios. Sigue habiendo un entonces. Si clamas a mí día y noche, hay un entonces el que yo te voy a hacer justicia. Sin embargo, nos quejamos del sistema, nos quejamos de Dios operando desde el sistema del mundo. Pásate al sistema de Dios, que es clamar día y noche. Por la mañana cuando te levantes, por la noche cuando te acuestes, hasta que Dios responda. Así que hoy mismo entras en ese sistema. ¿Tú quieres un entonces en tu vida? ¿Quieres que Dios responda, que haga un milagro? No hay nada imposible para Dios. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, verso 8, ¿hallará fe en la tierra?
está diciendo Jesús? Aunque el texto, dicen los eruditos en griego, dice, hallará esta clase de fe en la tierra. No está refiriendo a la fe en general. Hallará esta clase de fe en la tierra. ¿Por qué no va a hallar esta clase de fe en la tierra? Porque confías en el sistema del mundo. Sigues confiando en tus recursos. Sigues confiando que si hablo con fulanito, si tengo dinero, si logro hacer esto, si logro hacer lo otro, entonces voy a poder acceder al entonces de Dios. Voy a poder acceder a que Él me oiga, voy a poder acceder a que Él me perdone, voy a poder acceder a que sane mi tierra, mi familia, mi casa, lo que fuese. Por eso Jesús, cuando empieza el ministerio, les dice a sus discípulos, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, no hay límites para el que está aquí en este lado. Todo lo que pidiereis, le dice a los discípulos, orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El todo tiene alguna excepción. Si no diría todo lo que pidiereis, exceptuando vuestra sanidad, exceptuando que tus hijos se conviertan, exceptuando que tu matrimonio se restaure, exceptuando la provisión económica. No, eso no la pidas porque para eso trabaja y suda, como en el sistema de antes. Y dirás tú, ¿es que no hay que trabajar y sudar? Claro que trabajamos, pero nuestra provisión no depende de mi trabajo, depende de la gracia de Dios, que hace que en vez de salir espinos y cardos, empieza a salir otro producto. Empieza a salir un fruto diferente, completamente diferente. Cuando Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, nosotros no elegimos a Dios, Dios te eligió a ti. Es decir, si Dios te eligió a ti es por una razón, por una causa. Y dice, y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que ¿cuánto podemos pedirle al Padre? Todo. ¿Qué podemos pedir al Padre? Todo. Y dice algo, sí, pero ese va a pedir algo que es pecado. Tranquilo, que lo pida. Dios le va a decir que no. Eso es asunto de Dios. No limites a Dios. No limites, ay, bueno, esto no se lo voy a pedir, que tal vez sea mucho. Recuerdo una vez que estaba visitando a una hermana y estábamos orando por su niño que estaba enfermo y ella tenía un problema en la espalda tremenda que no podía ni levantar al niño, no lo podía coger, porque tenía un problema de escoliosis. Bueno, no recuerdo exactamente cuál era el problema. Entonces, cuando voy a orar por el niño, dice, no, yo no puedo. Lo levantas, dijo, no, yo no puedo, que tengo. Y yo, pues déjame orar por ti también. Y dice, ay, no, por mí no, que la oración para el niño, como diciendo, no vaya a ser que se gaste la dosis de sanidad en mí, ¿no? Entonces, ese día para el niño. Dije yo, pero hombre, Dios puede sanar al niño, a ti, a quien sea. Es decir, eso no es problema. Interesante. Dios la sanó instantáneamente. Instantáneamente se sanó. Y se sanó hasta el día de hoy. Sanó completamente. No volvió a tener ningún problema con respecto a su espalda. La sanó así, de golpe. ¿Por qué? Porque podemos pedir ¿cuánto? Todo. Todo es todo. Tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo. Ahora, hay gente que quiere conseguir todo en el sistema, haciendo mi esfuerzo, haciendo las cosas como yo sé que tengo que hacer, olvidándose de que hay algo que Dios tiene que hacer. ¿Y por qué no tenemos todo entonces? Y bueno, si puedo tener todo, la familia, digamos las cosas básicas, salud, la familia y el propósito, el trabajo, ese tipo de cosas, ¿por qué no las tenemos? Es interesante que la carta de Santiago dice, en Santiago 4, 2 y 3, dice, no tenéis porque no pedís. ¿Cómo? Y Santiago dice, no tienes porque no pides.
Imagínate la mujer, la viuda, tratando de sobornar al juez. Pero Jesús dice, no, el ejemplo no es cómo lo consigo a través del sistema de antes de bautizarme, de antes de ser discípulo de Cristo. El asunto es cómo se hace ahora siendo un discípulo de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Pedir. Por eso dice, no tenéis porque no pedís. No dice, no tenéis porque no tenéis. No tenéis porque no te lo mereces. No tenéis porque eres malo. No dice eso. Dice, no tenéis porque no pedís. Es decir, la cuestión es que tenemos que pedir. Tenemos que pedir. Y tenemos que pedir a aquello que necesitamos. ¿Tenemos que hacer qué? Pedirlo. Y dice, sí, pero la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Sí, claro, eso es una responsabilidad, tengo que cubrir las responsabilidades. Pero la responsabilidad que cumplo no debe alejar mi fe de quién es el que me provee, porque trabajo y yo llego a pensar que es mi trabajo, que es mi sabiduría, que es mi esfuerzo, que es porque yo labré la tierra, la regué yo. Entonces ocurre que me desconecto de Dios y ya no le pido a Dios. Ya no le pido a Dios ni que sustente las cosas. De repente viene una enfermedad y se acabó. Es una forma de pensar distinta. Somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Dios. Y nos relacionamos con Dios no a través de nuestro esfuerzo, porque ni nuestra salvación es por nuestro esfuerzo y nuestras obras, ¿verdad que no? Es un regalo de Dios, es por medio de la fe, es un regalo de Dios. Ahora, cuando tú evalúas tus recursos, tu potencial, como no estás en el sistema que tienes que estar pensando para desatar un entonces, tú imagínate al rey David, que se enfrenta a Goliat, viene un chaval que se calcula entonces que podía tener en torno a 17 años, y 16, 17, ve a Goliat y dice, ¿cómo el gigante? Y empieza a evaluar sus recursos en función de quién es Goliat. Dice, él es un guerrero, yo soy un pastorcillo. Él tiene armadura, yo tengo una honda. Él es un gigante y yo soy muchísimo más pequeño. Evaluando recursos, no va a funcionar. No peleo. Porque está en este sistema. ¿Sabes quién estaba en este sistema? El ex ungido, un hombre que había estado ungido y perdió la unción. Saúl. ¿Y sabes quién estaba en este sistema? Los capitanes. Dice que había un hermano de él que era un capitán del ejército, Eliezer, dice, bueno, Eliab, y Eliab estaba allí y también evaluaban sus recursos. En este sistema mundano evalúan sus recursos y dicen, no me puedo enfrentar a Goliat, no hay manera. Pero llega alguien que no conoce nada de ese sistema, que viene de ver la mano de Dios enfrentándose a leones, a osos, enfrentándose a muchísimas cosas, y no evalúa conforme a su sistema, evalúa conforme al reino de Dios. Dice, Dios lo va a destruir. ¿Quién es este incircunciso para que venga a enfrentar a los batallones de Israel? Hoy mismo lo mato. ¿Cómo es posible? Si humanamente y lógicamente era una locura que ese chaval se enfrentase a Goliat. Por eso hay mucha gente que al no tener los recursos necesarios se paralizan. Se paralizan por no tener los recursos necesarios. Cada vez que le pides a Dios en función de tus recursos, no le estás pidiendo a Dios, le estás pidiendo a tus recursos. A ver si me explico. Si ganas 1,000 y pides a Dios, Señor, dame algo que yo pueda pagar con 1,000, pues estás perdido, porque dependes siempre de esos 1,000. Ahora me explico, nunca vivas por encima de tus posibilidades, nunca vivas por encima de los 1,000, pero nunca le pidas a Dios por debajo de los 1,000. Siempre pide con fe, Señor, dame una casa buena, bonita, increíble, de esas que valen 1,500 y que el Señor se ciegue y me la deje por 200. Y ya está. Es decir, si tú tienes que entrar en otra dimensión, porque ¿cuál es el problema de pedir?
Pero cuando estás en este lugar, pides conforme a tus recursos. Entonces, si pides conforme a tus recursos, el entonces de Dios no se detona, no entra en acción. Porque no estás pidiendo a un Dios que hace un milagro. No estás pidiendo a un Dios que haga un imposible. Señor, yo no tengo para que mis hijos estudien. Sí, pero ese no es el tema. Porque Dios puede remover cualquier cosa. Puede traer una persona que dé una ofrenda. Alguien que diga, le beco, lo que fuese. Y sin dinero puedes llegar más lejos que muchos que tienen dinero, pero no se atreven a andar porque tienen. Mientras que el que no tiene, como no tiene nada que perder, se echa a andar. Porque está en otro sistema. Por eso, bautizarte, queridas hermanas que hoy salisteis aquí, los 12 que os bautizasteis ayer, no es simplemente mojarse con agua. Ayer fuimos testigos de algo simbólico. Murió el viejo sistema y empezáis a pensar de una manera diferente. El reino de Dios está diseñado para ser creído. La Biblia nos dice, porque al que entiende, todo le es posible. Al que comprende, tendrá acceso a todas las cosas. La Biblia dice que el que cree, no se trata de lo que sabes, sino de lo que crees. No es lo que sabes, sino lo que crees. Porque si fuera por entendimiento, solo los sabios y entendidos entrarían en el reino de Dios. Pero Jesús dijo, ¿veis estos niños que están aquí? De ellos es el reino de Dios. Y sabios y entendidos todavía no. Por su conocimiento, dice Hebreos 11, alcanzaron las promesas. No, por fe. Por fe, no por su conocimiento. Por eso la fe eso hace explotar o detona esa bomba que es el reino de Dios. Por eso dice la oración eficaz del justo en Santiago capítulo 5, y estamos hablando de esos dos reinos, pero dice Santiago capítulo 5, verso 16, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, y pone el ejemplo, lo mismo. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró ferventemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué está diciendo aquí? Hacemos absolutamente oraciones ineficaces. Oraciones que se basan en este lugar. Por eso, en este lugar, por eso dice Dios, ¡hey! Yo estoy atento ahora a este lugar. Este lugar se ha construido con fe. Luego, si se ha construido con fe, espero que sigáis con fe. Habéis empezado por el Espíritu, dice el Pablo a los Gálatas. Espero que sigáis en el Espíritu. No que ahora que lo que empezasteis en el Espíritu, lo acabéis en la carne. Dice, la oración eficaz no es el tiempo que oras. No es que Dios dice, si no oras 1 hora diaria, no contesto. Entonces no iré si no oras 1 hora. Entonces un día oraste 55 minutos, te llamaron por teléfono y dije, ay, tiempo perdido, me cachis. Perdí 5 minutos. No es el tiempo. Es que tu oración sea eficaz. Es un asunto de fe, no de tiempo. Es un asunto de fe, de una oración ferviente. Dice, hasta un hombre como Elías, que era con pasiones semejantes a las nuestras. Y no está diciendo que fuera, pasiones aquí no se refiere a pecados, no que fuera un adúltero, que fuera un alcohólico, no está hablando de eso. Está un hombre que tenía altos y bajos como nosotros. Elías pasó de un día de creerse, ¿quién dijo miedo? Como dice la canción, ¿quién dijo miedo? Yo creo que la escribió él. Entonces cogió el ¿quién dijo miedo? Y se lanza contra los profetas de Baal y de Asera y lucha contra 800 y allí mueren 800. Al día siguiente le dicen, oye, que esa reina, la vieja Jezabel, que te quiere matar. Y el tipo se hunde y se quiere morir. Y entra en pánico. Un hombre que hoy está arriba, mañana está abajo. Y entonces dice la Biblia, como tú, que hoy estás lleno de fe y mañana te dicen, sabes que, no sé, tenemos que hacerte una inspección médica porque, no sé, vemos algo raro ahí. ¿Cómo? Y ya la fe se te fue, se te hundió. Dice, Elías era sujeto a pasiones como las nuestras.
E insisto, era ese estilo de persona como todos nosotros. Por eso nos podemos identificar con él. Nos podemos identificar. Dice que su oración era ferviente, versículo 17. Por eso, cuando tú oras, no puedes fijarte en ti, en este sistema, en el sistema que yo tenía antes de convertirme, de bautizarme y de ser discípulo de Cristo. Siempre me fijaba en mí, en mis recursos, si yo estoy bien, si no estoy bien, si estoy ahí arriba, si estoy abajo, si estoy aquí arriba, me como el mundo, pero si estoy aquí abajo, dudo de todo. En el reino de Dios es igual que esté arriba abajo, porque el que siempre está arriba es Dios. El que siempre contesta es Dios. El que está al control de las cosas es Dios. Y dice, ¿por qué lo sabes? Por fe. Por fe, por fe, vea o no vea, oiga o no oiga. Las circunstancias no dictaminan mi fe, no pueden dictaminar la fe, es por fe. Por eso Lucas 5, cuando es un texto bien conocido, la pesca milagrosa, cuando Jesús dice en Lucas capítulo 5, verso 1, dice, aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret, está hablando de la pesca milagrosa. Dice, se agolpaba sobre él, perdón, leí mal. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjate qué interesante. El verso 3 dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Y ahora fíjate cómo empieza el verso 4. Está por ahí, sí. Mira cómo empieza. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, escúchame, terminó de hablar, pero no de enseñar. ¿Escuchas bien? Había enseñado a la multitud, terminó de hablar, pero ahora venía una enseñanza a uno en concreto. No terminó de enseñar, iba a enseñar otra cosa. Empezaba otro proceso de enseñanza, no un proceso de enseñanza como estoy haciendo yo ahora, a través de un discurso, sino que empezaba un proceso de enseñanza distinto. Entonces le dijo a Pedro, entonces se dirige a él, maestro, dice. Bueno, muchos lo llaman maestro, pero después no hacen ni caso a lo que Jesús enseña. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, hombre como Elías. Aquí está otro. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, porque eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Todos los que entran en la dimensión del reino de Dios terminan igual, acaban siguiendo a Jesús de una forma distinta. Toda la noche pescando y no ven el fruto. Pero Jesús dice, tengo que enseñar algo. He parado de hablar, pero no he parado de enseñar. Y Pedro dice que cuando ve el milagro, apártate de mí, que soy pecador, como Elías, ¿no? En el sentido que un hombre voluble, un hombre que hoy está arriba, mañana está abajo, especialmente Pedro. Y no está diciendo Pedro que él sea un pecador porque estaba adulterando, engañando a su esposa, o porque le pegaba a su suegra. No, no era eso. Lo que está diciendo, cuando vio el milagro, semejante milagro, que en un momento de pesca pudo producir económicamente lo que él había hecho sobre esa tierra
que solo le daba espinos, le daba cardos, como dice Génesis 3:18, como esa tierra que solo daba eso porque estaba maldita, entras en el reino de Dios, y aquello que está maldito y no produce, entras en el reino de Dios, y por una palabra, el discípulo, por una palabra, produce en una sola noche, mejor dicho, una sola mañana, en un momentito de pesca, lo que tal vez le costaría pescar durante meses y meses. Una producción impresionante. ¿Por qué? Porque estás en otra dimensión. Estás en otro lugar. No estás aquí. No estás en el sistema del mundo, sino que estás en otro sistema distinto. Y cuando él ve semejante milagro, dice: apártate de mí, porque esto no encaja con quien yo soy. Esto le tiene que pasar solo a gente muy santa. Esto le tiene que pasar a gente que está en este sistema y que no se contamina con nadie. Es gente que no es como Elías, no, que anda de aquí para arriba. No, yo soy pecador. En este sistema solo los perfectos, solo los buenos, solo los pastores, solo los misioneros, solo los elegidos. Solo sabe Dios quién deben de ser los que reciben eso. Pero en este sistema, el que tiene fe, no importa si es niño, si es mayor, si es blanco, si es negro, si es mujer, si es hombre, si es de América o si es de España, el que tiene fe no da otra condición, tiene capacidad de acceder a una pesca milagrosa. Y el entonces de Pedro se produce. ¿Todo por qué? Porque dijo: dejo de fiarme de mis recursos, dejo de fiarme de mi forma de pescar, dejo de fiarme como yo entiendo en ese sistema que se hacen las cosas, y en tu palabra, y de repente entra en el reino de Dios. Y te lo voy a hacer en tu palabra. En tu palabra voy a echar la red. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sabéis dónde está el reino de Dios? Aquí. En esta sala está el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Lo grandioso es que estaban viendo el reino de... Lo grandioso no fue la pesca, era que estaban viendo el reino de Dios manifestado. Se acababa de abrir las puertas del reino de Dios. Por eso dice: dejándolo todo eso que pertenecía a este sistema, dice, dejándolo todo, siguieron. ¿Quién no? Por eso no podemos querer las cosas del reino de Dios, pero aplicar la forma de pensar y de obrar del reino de este mundo. Por eso es lo increíble que un hombre común y corriente como Elías, como dicen otras versiones, hoy oró y dejó de llover, y 3 años después volvió a orar y volvió a llover. Y si Dios le contestó a Elías, no te va a contestar a ti. Que está atento su oído a tu oración hoy, en esta mañana, en este lugar. Si Dios le dio la pesca milagrosa enseñándole a Pedro algo: Pedro, puedes pescar más si confías en mi palabra que si confías en tus recursos. La enseñanza final era esa. ¿No lo ves, Pedro? Pero es que soy pecador, apártate de mí. Pedro, que no se trata de eso. No se trata de tu perfección personal. Se trata de fe, si haces lo conforme a mi palabra. Sí, pero alguno casi se puede escuchar. Mira, que alguno interiormente está diciendo: sí, pero es que en mi caso, a la catapum, cancelando la palabra, fastidiando el tema. Ya cancelan de antemano. No dudes, no canceles tú mismo lo que Dios te ha dicho. Y no es que no haya que trabajar, que tuvo que trabajar para sacar la pesca milagrosa, ¿verdad que sí? Incluso tuvo que pedir ayuda a otra barca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tu trabajo va a dar fruto. Tu trabajo va a fructificar, lo vas a ver, va a prosperar, te va a ir bien a ti, a tus hijos, a tu familia, porque pones la palabra de Dios por delante. Eso es lo importante. Te relacionas con Dios a través de la fe. Y quiero ir terminando, porque le pone otro ejemplo, el que está presente Pedro también. Es un ejemplo donde tienen que pagar un impuesto, para que lo veáis. En Mateo 17, del 24 al 27, tienen que pagar un impuesto. Y dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron:
¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí. Entonces Pedro se fue a casa. Fue junto de Jesús a por dinero. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero. Antes de que Pedro le dijera ni mu, antes de que Pedro le dijera, vamos a sacar de la bolsa los 2 dracmas para pagar el impuesto aquí de Capernaum. Antes que dijera nada, Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti, por mí y por ti. Un estatero eran 4 dracmas. Entonces, fíjate en el tema, porque en el concepto de un discípulo que todavía piensa como el sistema del mundo, cuando Jesús le dice, ve y pesca un pez y allí va a estar una moneda y ya pagas el impuesto. ¿Cómo? ¿Cómo que por favor, tenemos un tesorero que es Judas? Y por cierto que él tiene ahí. No podemos pedirle simplemente a Judas 2 dracmas, que en fin, es decir, no, eso no es nada. Pedimos unas moneditas para pagar el impuesto. Me haces ir a pescar, me haces ir a limpiar el pescado, todo este rollo para esta situación. Y Judas, cuando aquella mujer rompió el frasco de alabastro y que Judas se dolió muchísimo porque dijo, uy, por 300 denarios lo pudiéramos haber vendido y dárselo a los pobres. Dijo esto porque sustraía de la bolsa porque era ladrón. El tesorero era ladrón. Esperemos que aquí no pase. Judas sustraía de la bolsa, dice la Biblia, porque era ladrón. ¿Qué era Judas? Jesús nunca dejó de enseñar. Todo lo que hacía era para enseñar cómo vivir en el reino, porque él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Luego os voy a enseñar cómo vivir en el reino. Jesús tenía que enseñarle a ellos cómo era la economía del reino de Dios. Ya se lo había mostrado a Pedro con una gran pesca. Pero tenemos que ser buenos administradores cuando tenemos y tenemos que ser buenos administradores cuando no tenemos, en ambas cosas. Y Jesús les había enseñado continuamente con la alimentación de los 5,000 que sobraron 12 cestas, con la alimentación de los 4,000 que sobraron 7 cestas llenas de pan, ¿verdad? Porque les dijo, dadles vosotros de comer. Les estaba mostrando cómo era la economía del reino de Dios. Y uno dijo, ni con 200 denarios daríamos de comer a toda esta gente. Claro que no, ni con 200 denarios ni con 1.000.000 de denarios no se da de comer a 5,000 personas que tienen hambre, más niños y mujeres, tal vez 12, 15,000 personas, aunque tengas todo el dinero. ¿Quién fabrica pan y así para toda esa gente? No hay panadería que haga ese pan aunque tengas dinero. Luego Jesús está enseñando cómo es la economía del reino, cómo funciona la economía del reino. No es una cuestión de tener o no tener, sino que es una cuestión de confiar. Entonces Jesús, cuando multiplica el pan, multiplica los peces, alimenta todas esas multitudes, son enseñanzas que está dando. Y ahora el Señor le está enseñando a Pedro otra cosa. No solo a Pedro, sino a todos los discípulos que están allí presentes, incluido Judas, que va a tener que aprender para el futuro, que hay que confiar no en este sistema, sino en un sistema diferente. Pedro podía haber dicho, nada más que un estatero, Señor. Un estatero está en la bolsa y la bolsa la tiene Judas. ¿No podíamos coger un estatero y pagar? Pero había que enseñarle algo a Judas. A Judas había que enseñarle otra cosa. Que no es necesario que robes, Judas. Todo lo que necesites, yo te lo puedo dar, le diría Jesús. ¿Por qué robas? Todo lo que necesites, te lo puedo dar, Judas. Mira, ni siquiera voy a pagar el impuesto de la bolsa que tú tienes. Vamos a hacer, fíjate, ve a pescar un pescado.
Y aquel que vio la provisión de la alimentación de los 5,000. Aquel que vio el milagro de la pesca de una moneda sacando de la boca de un pez, ¿no te puede dar todo lo que necesitas? ¿Qué hace Judas robando? Si le podía dar Dios todo lo que necesitaba. ¿Sabes por qué robaba? Porque Judas era un discípulo que vivía en el sistema del mundo. Nunca creyó que Dios lo podía prosperar y le podía proveer económicamente. Aunque vio la alimentación de los 5,000, de los 4,000, la multiplicación eso de los panes y los peces, vio la pesca milagrosa, lo vio todo, pero nunca creyó, nunca pasó del sistema de este mundo a creer firmemente. Nunca lo hizo. Es más, vendió a Jesús por 30 miserables monedas de plata. Nunca lo creyó. Jesús estaba enseñando cómo vivir. Judas, hasta de un pez, no hace falta ni que gastemos de la bolsa, no hace falta que gastemos ni los 200 denarios para la multitud. Dios puede proveer todo. Por eso hay gente que se roba a sí misma. Por eso dice la Biblia, cuando no diezmas, no ofrendas, estás aquí. Eres discípulo, pero no eres capaz de creer que si das a Dios, no, eso no puede ser. Y aquí estás. Un Judas dentro de ti te dice, tienes que confiar en ti mismo y no confiar en Dios. ¿Qué hacía Judas robando? Simplemente eso. Nunca creyó que Jesús, nunca creyó que eso que el reino de Dios ha anunciado se podía manifestar. Por eso nunca hubo un entonces para Judas. No tienes que hacer ninguna trampa. No tienes que dejar de ser generoso. No tienes que retener tu diezmo, tu ofrenda, lo que quisieras dar para ganar el pan, porque Dios puede multiplicar el pan. No tienes que seguir manejando las cosas como si no fueses un discípulo de Cristo. No tienes que hacerlo. No tienes que seguir como si no conocieras a Jesús. Aquellos que apuestan por Dios, es decir, que ponen y hacen las cosas por fe, ponen su vida, siguen a Dios y hacen las cosas por fe y construyen un templo por fe y hacen lo que sea por fe y salen a la pesca por fe, lo que sea. Dios dice, hey, voy a estar atento. Dice, oiré desde los cielos. Esa es mi promesa. Si tú te arrepientes, si tú te humillas, si tú me buscas mi rostro en oración y te conviertes de estos malos caminos, dejas estos malos caminos, yo te voy a escuchar desde los cielos. Te voy a perdonar. Olvídate, es que hasta ahora hice todo mal. Perdonado todo, porque estás arrepentido. Y voy a sanarte, voy a sanar tu tierra. Lo voy a hacer, dice el Señor. Así que ahora voy a estar atento con mis oídos a ver qué me pide mi pueblo, porque lo que me pida, lo haré. Atento está el oído del Señor. ¿Te das cuenta de cuántos milagros hizo Jesús sin tocar la bolsa? ¿Cuántos milagros hizo sin ningún tipo de seguir los criterios de este mundo? ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Claro que lo puede hacer. Y lo va a hacer en esta mañana. Porque en este momento el Espíritu Santo está atento a la oración que vas a hacer. Ponte de pie, por favor. ¿A quién estaba dirigido el mensaje de Jesús? De que fuese a pescar un pez. A Pedro,
Sí. A Judas, por supuesto, pero también a ti y a mí. A ti y a mí. Cuando levantamos un lugar de fe, sea una iglesia, sea una familia, sea un negocio, algo que has levantado por fe, porque has entrado no en el sistema de este mundo y dejas operar el sistema de este mundo, sino que entras en el reino de Dios. Dios dice: voy a estar atento a la oración. Y llega el tiempo que se deja de enseñar así, como estoy haciendo ahora, y entra el tiempo donde se empieza a enseñar, porque vas a ver los milagros y vas a decir: ¿acaso se ajusta quien yo soy a esto que Dios está haciendo en mi vida? No, no se ajusta a este de aquí, a este de viejo hombre, vieja mujer, sino que se ajusta a la persona que fue bautizada, salió y es un nuevo hombre y es una nueva mujer, es un discípulo de Jesucristo. Yo quiero que durante unos instantes pienses el entonces, que provoques el entonces de Dios. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo por fe, y tú sabes lo que necesitas, el milagro que necesitas en esta mañana. No te voy a hacer venir aquí al frente. No es porque Dios está aquí, el Espíritu está aquí. Deja de operar como el mundo opera y entra en la dimensión del Espíritu, del reino de Dios. Te pido que ahora pienses y le pidas a Dios el milagro que necesitas. Si tú necesitas ese milagro o estás haciendo esta oración, levanta tu mano. Quiero que simplemente levantes tu mano. Señor, mira con tus ojos y esté atento ahora a la oración de cada uno de los que en esta mañana necesitan un milagro. No importa el milagro. Tal vez necesites que tus hijos se conviertan y vengan a Cristo. Levanta tu mano, ¿a qué esperas? Si estás clamando por tus hijos, levanta tu mano. Y dices tú: es igual, no la levanto. Si te es difícil levantar la mano, ¿cómo te será el escuchar a Dios? Señor, mira estas manos que claman por sus hijos, que claman por provisión, que claman por sanidad, que claman por un milagro tal vez para otras personas en otros lugares, en otros países. Mira estas manos levantadas, mira nuestras manos. Señor, tú dijiste que está atento tu oído a nuestra oración. Y nuestra oración hoy es: ven y sálvanos, ven y sánanos, ven y restaura, ven y provee. Jesucristo, te creemos a ti, creemos tu palabra y en tu palabra vamos a echar la red. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy oramos buscando tu rostro. Hoy nos convertimos de los caminos de este mundo en los que siempre hemos andado y transitado. Hoy anhelamos tu entonces, que se abran esos cielos y obres poderosamente en nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si hay alguna persona aquí, de forma especial, que todavía no se ha reconciliado con Dios, todavía no le ha entregado su vida a Jesús, todavía está viniendo, sí, a la iglesia, estás aquí, alguien te invitó o llevas varias veces viniendo, pero todavía no has tenido un encuentro y no le has dicho a Jesús: aquí estoy.
aquí estoy. Jesús para de hablar, pero no de enseñar. Y Jesús te sigue diciendo: ven a mí, ven a mí. Él es el que perdona tus pecados, es el que sana todas tus dolencias. Él es el que transforma tu vida completamente, si tan solo le rindes tu corazón a Él. ¿Habrá alguna persona que quiera entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana? Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, no te tardes más y di: yo le quiero entregar mi vida a Jesús. Hoy para mí es día de salvación. ¿Alguna persona le quiere entregar su vida a Jesús? ¿Alguna persona hoy dice: yo voy a caminar con Jesús, salgo del reino de este mundo y entro en el reino de Dios? ¿Alguna persona que quiera recibir a Jesucristo? Si es así, levanta tu mano, que yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana? Que Dios te bendiga. Puedes bajarla. ¿Alguien más quiere entregar su vida? Hay fiesta en el cielo por uno que se arrepiente, que por 100 justos que ya están lavados. ¿Alguien más quiere venir a Jesús? Vamos a hacer todos juntos una oración con este amigo que ha levantado su mano. Y decimos así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y hoy dejo el mundo y entro en tu reino. Dejo la vida vieja y entro en la vida nueva. Recibo todo lo que tienes para mí. Amén. Amén. Que Dios os guarde, os bendiga, os multiplique. Amén.